¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario junto a Código Forex. Mi nombre es Renato Campos y como es habitual los días jueves vamos a estar dando nuestro Live from Trading Desk. Primero que todo agradecerles por supuesto su compañía, su visita a esta jornada y su fiel conexión, con el fin obviamente de poder ir construyendo semana a semana distintos portfolios a corto, mediano y largo plazo que nos vayan obviamente entregando rendimientos en nuestra operativa constante, nuestra operativa tanto en el largo plazo, como ya lo decíamos, como en el mediano, como en el corto. Antes de continuar, por supuesto, me gustaría que me confirmaran audio e imagen y así diéramos inicio entonces a la revisión de los instrumentos que tenemos para esta semana. Perfecto, le agradezco entonces su participación y comenzamos entonces ya la revisión de este día de jueves. Este jueves 3 de septiembre comenzamos entonces un nuevo mes, una semana importante para los mercados, una semana obviamente que está marcada no tan solo por las distintas referencias macroeconómicas que el calendario macroeconómico nos va presentando día a día, sino que también la fecha o bien el countdown comienza a acercarse ya para las elecciones del próximo 3 de noviembre. O sea, ya restan o sea, restan en particular 2 meses para estas elecciones en Estados Unidos y el mercado comienza a ajustarse a este evento obviamente principal, uno de los eventos principales de este año 2020, como nosotros lo proyectábamos a inicio de este año, considerando obviamente uno de los ciclos más interesantes a venir a considerar a la hora de armar un portfolio. Ahora, lo interesante de esta situación o de lo que nos viene dejando el mercado durante estos últimos días particularmente es una reacción a favor del dólar, un dólar que ha tenido obviamente un favoritismo durante estos últimos días, considerando y dejando atrás un poco el tono negativo que viene experimentando desde marzo a la fecha. Lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, hoy un marzo desde las inyecciones macroeconómicas que comienza a implementar la Reserva Federal de Estados Unidos, este, este movimiento que el dólar negativamente experimenta con una caída de un 10% ha significado, por supuesto, entonces que ponga las alertas en el mercado de los bonos, un mercado de los bonos que viene obviamente presentando un ciclo bastante importante durante los últimos 3 a 4 años, incluso ha sido uno de los motivos por los cuales se pensaba que podía reventar una burbuja finalmente, una burbuja en los bonos de Estados Unidos, no tan solo obviamente los bonos a corto como también a largo plazo, y también considerando este efecto un escenario bastante ambiguo para venir a considerar, por supuesto, las ayudas que la Reserva Federal ha implementado. Esto lo voy a seguir repitiendo constantemente, ya que la Reserva Federal, tras la inyección económica que implementó desde el 23 de marzo a la fecha, significa, por supuesto, se traduce en una suerte de arma de doble filo, un arma de doble filo que en definitiva puede significar un desastre económico al mismo tiempo y también una ayuda, como lo hemos visto en las cifras macroeconómicas durante las últimas semanas. Esta semana, entre el lunes y el día jueves y hoy, por supuesto, considerando por supuesto nuestro seminario de los días lunes, el Market Watch, se ha implementado, se ha conocido un PMI mucho más positivo de lo que podríamos haber esperado para Estados Unidos, una recuperación prácticamente en V que presenta la economía americana
revisando las cifras mensuales, pero todavía obviamente el Producto Interno Bruto deja harto que desear, no tan solo en sus cifras mensuales, sino que también en su cifra anualizada. Y esta situación es la que por supuesto pone en alerta a cualquier operador o a cualquier analista, considerando por supuesto y dejando de lado un poco ese entusiasmo por parte de los políticos, eh, no tan solo de los políticos de la política clásica, sino que de la política económica, que tanto la política clásica indicaba en un inicio, y se hablaba, y sigue hablando de una recuperación en B para la economía, pero los políticos de la economía, los políticos económicos, comienzan a tender a mostrar un entusiasmo mucho menor con respecto a esta recuperación de la crisis por el coronavirus, y eso obviamente lastra un poco la recuperación y la presenta en el largo plazo. No es una situación obviamente que se vaya a presentar al día de hoy o durante el tercer y cuarto trimestre como en un inicio se presentaba. Ahora, distinto es, y ya lo hemos visto, cómo la renta variable en Estados Unidos se viene comportando, nuevos máximos históricos constantemente, y esta situación, por supuesto, es la que de alguna u otra forma mantiene una constante eh, en este vaivén de noticias y, por supuesto, decirlo de alguna forma, ambigüedad en lo que viene ocurriendo en cuanto al desempeño de la economía en Estados Unidos, y eso, por supuesto, siguen siendo algunas de las situaciones más importantes o relevantes a considerar en el mediano y largo plazo. Ahora, en lo que respecta al corto plazo, lo que esta semana nos viene a mostrar son cifras relativamente positivas para Estados Unidos y para Europa. Como ustedes pueden ver en el calendario macroeconómico del día de hoy, las cifras del PMI que finalmente muestran un sentimiento adelantado de cómo podría venir el Producto Interno Bruto, comienzan a mostrar cifras mejores a lo esperado, pero muy por debajo de las cifras anteriores, y esto sigue entonces mostrando un deterioro o un lastre para la economía europea, a pesar de cualquier o de toda intención de ayuda para la economía. La verdad que en realidad está siendo bien limitada, porque ustedes bien saben, las tasas de interés en Banco Central Europeo están en 0%, no tenían la misma fuerza como para imprimir o para inyectar ayuda económica como por ejemplo lo hace Estados Unidos, que cae de un 2,5 hasta un 0% prácticamente. Por lo que tanto, las balas que tienen Europa se agotan o tienden a ser menos efectivas en el corto plazo, o en comparación a otras medidas que implementen otros bancos centrales, como bien lo decíamos, la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, al ver cifras como estas, que a pesar de que superan las expectativas, que son ligeramente todavía son en un rango de expansión por sobre los 50 puntos, el PMI es un rango, se considera un rango de expansión, aún así no logran superar las cifras anteriores de los meses previos. Y esto también tiene que ver un poco por los recierres de las economías, las nuevas cuarentenas que se implementan durante el mes de julio, agosto, y probablemente persistan de forma parcial durante el mes de septiembre. Y es por eso entonces que comienzan entonces a haber un cierto deterioro en las cifras y una baja entonces en el entusiasmo que se venía experimentando durante los meses de junio, julio, particularmente en cuanto a cifras macroeconómicas. Como vemos, por ejemplo, para Estados Unidos, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo vuelven a disminuir, una cifra, la verdad, que bastante alentadora, por así decirlo, una cifra que cae por debajo del millón de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Y la producción agrícola sube hasta un 10,1% en el segundo trimestre, y eso es relevante para considerar, por supuesto, que vuelven a funcionar los campos, vuelven a funcionar los puestos de trabajo, y eso entonces también podría significar una mejora en la tasa de desempleo. No veo a lo mejor que la tasa de desempleo, no me atrevería a decir que la tasa de desempleo va a caer por debajo del 10%, pero sí debería tender a estar muy cercana al 10%, para sorpresa de todos. Ahora, sería una sorpresa mayúscula si esta tasa de desempleo cae por debajo del 10%, y eso significa entonces que el mercado finalmente celebre esto, y lo importante es cómo lo celebre, porque al considerar que la tasa de desempleo puede caer drásticamente, eso va a significar que la Reserva Federal de alguna forma no es algo inmediato, pero sí comienza, o el mercado comienza a anticipar que la Reserva Federal podría disminuir a lo mejor los paquetes de ayuda, con el fin, por supuesto, de no entorpecer más la economía de lo que ya lo hace finalmente. Y con esto me refiero
Y nuevamente tocamos el tema del dólar. A la vez que la Reserva Federal continúa inyectando dinero en el mercado, la única moneda que tiende a debilitarse de forma intrínseca es el dólar. Por lo tanto, le perjudica un poco, o sea, es un arma de doble filo, como ya lo indicábamos. Cuando la Reserva Federal inyecta dinero, ayuda directamente a la economía, disminuye, por supuesto, el valor del dinero, pero como se ha generado una inequidad en la riqueza, esta riqueza que aumenta constantemente durante los últimos meses, al obviamente valorizarla en dólares, y si los dólares valen menos, por lo tanto no tiene mucho significado, no tiene mucha importancia que finalmente esta riqueza aumente o vaya en aumento cuando el dólar constantemente también va en la dirección contraria. Por lo tanto, cifras como cifras positivas en cuanto al empleo, cifras positivas en cuanto al Producto Interno Bruto, debiesen significar nuevamente un entusiasmo para el dólar para recuperar terreno. Ahora, esto obviamente hablando desde el punto de vista económico. También debemos, o sea, desde la macroeconomía o de las cifras relacionadas obviamente al coronavirus, también tenemos que entender o bien diferenciar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podría ocurrir con las elecciones el próximo 3 de noviembre. Y aquí es donde probablemente nosotros tengamos que considerar que el mes de septiembre va a ser el mes más importante en cuanto a movimientos que se puedan llegar a dar. Y el mes de octubre muy probablemente sea un mes de mucha lateralidad, de mucho ruido, principalmente un rango lateral. Probablemente amplios rangos laterales, pero sin duda que van a ser rangos que podrían obviamente dar que hablar. Pero lo que yo considero para el mes de septiembre son el mes del movimiento que se podría experimentar, el swing que algunos instrumentos podrían venir a mostrar, como por ejemplo lo viene haciendo el euro dólar esta mañana. Un euro dólar que durante las últimas jornadas, también desde el pasado 1 de septiembre, o sea, desde el primer día de septiembre, el dólar frente al euro comienza a fortalecerse luego de haber alcanzado la zona de los 1,19 en un canal alcista que viene dibujando tras, obviamente, el impulso que experimenta desde el segundo impulso que experimenta desde el 1 de julio, o sea, todo prácticamente un mes al alza, desde el 1 de julio hasta el 31 de julio, el euro dólar no paró de subir constantemente, y luego durante el mes de agosto comienza a lateralizar hasta alcanzar los últimos días la zona de los 1,1990, 1,20. Y comenzamos el mes de septiembre con un deterioro en la cotización, y ese deterioro en la cotización debería obviamente venir a marcarse o debería venir a considerar o consolidar el movimiento bajista con un cierre negativo, como lo hizo también la tercera semana de agosto. Por lo tanto, al considerar este cierre en los niveles que nosotros ya veníamos indicando previamente, en la zona de los 1,18, vuelve obviamente a ser relevante el considerar la zona de resistencia que se puede volver o sea, que se sigue considerando y que nosotros miramos con atención la zona y los niveles actuales, por lo que los descensos que se puedan llegar a experimentar vienen a ser hacia la zona de los 1,15. Creo yo que todo descenso que se pueda venir a experimentar, o tarde o temprano, el euro dólar va a venir a buscar la zona de los 1,15 como nivel de soporte para consolidar, ya sea para consolidarse previa a la elección en Estados Unidos o tras la elección en Estados Unidos venir a consolidar algún nivel por acá. Muy probablemente, como ya lo digo, durante el mes de septiembre veamos una caída. Si es que las cifras macroeconómicas vienen acompañando y vienen favoreciendo al dólar, podríamos ver un descenso en la cotización, y esa cotización obviamente frenar su caída en los 1,15. Y muy probablemente ver un rango de lateralidad entre los 1,1620 aproximadamente y 1,15 de cara a las elecciones, para ver cuál es finalmente el rango o bien la dirección que pueda llegar a considerar. Si sigue respetando la tendencia de largo plazo que el euro dólar dibuja a lo largo del tiempo, como ya lo pueden ver en el gráfico diario, si continúa respetando esta línea de tendencia y vemos caídas por debajo de 1,15, o si continuamos mirando un rango lateral mucho más amplio, y ese rango lateral más amplio se convierte entre los 1,19 y los 1,15, a considerar por supuesto los movimientos del mercado para finalizar este año 2020 y muy probablemente para estar comenzando el año 2021. Ahora, me parece que esto es lo más lógico que pueda llegar a ocurrir, porque todavía no hay cosas que se logran resolver. Uno de ellos es el coronavirus o el impacto que el coronavirus tiene constantemente sobre las distintas economías y la economía americana y europea. Por lo tanto, una vez no se resuelva esto del todo, me parece que todavía debemos ser muy cautelosos y muy pacientes con respecto o con lo que respecta
al movimiento de la divisa americana y tener obviamente un rango bastante acotado, un rango que vaya mostrando, por supuesto, un sinfín de movimiento en este proceso que vienen presentando las monedas tras, o bien desde inicio de este año 2020 para ser específicos. Me gustaría saber si alguno de ustedes, vamos aquí a revisar el chat, ¿a qué se debe el debacle de anoche de la plata? Mira, la verdad, tenemos aquí nos comenta Galaxy, J2, está conectado parece que desde su teléfono, nos indica la duda que la plata viene a representar o viene a mostrar durante este periodo. Y por ejemplo, me voy a referir al... Vamos acá a mirar, en un segundo. Con tu ejemplo de lo que tú me indicas, voy a mirar el oro, que viene mostrando una caída de un 0,35%, y en definitiva, lo que viene pasando son dos cosas. Una, el fortalecimiento del dólar. Recuerda que todos los commodities, o en definitiva la gran mayoría, su moneda de respaldo, su moneda de cotización es en dólares. Por lo tanto, cuando el dólar recupera terreno, es una herramienta, o por lo tanto, cuando el dólar recupera terreno, los commodities tienden a permanecer ese impulso. Un signo muy importante también a mirar en todo esto, y es la pausa que de alguna forma tiene el rally del dólar y que hace un efecto de retroceso en el yuan de manera significativa. Y el retroceso en el yuan también presentan movimientos, le quitan presión a los metales que cotizan en el mercado. Cuando el yuan tiende a mostrar retrocesos, lo repito, de manera significativa, le quitan una presión alcista muy importante a los commodities y a los metales en particular en el mercado. Es por eso que también el petróleo viene retrocediendo un 1,36%, un 1,35% esta mañana. Por eso también, como ya vemos, el oro sigue cayendo un 0,27% durante esta jornada. La plata viene cayendo de forma importante. También, por otro lado, la renta variable viene a retroceder un poco, se viene a alejar desde los máximos históricos que logra en la sesión, durante la sesión asiática, por lo menos en su futuro, en torno a los 3.580 puntos. Y esas, por supuesto, son referencias importantes a considerar para tener, por supuesto, un efecto interesante en todo esto. Ahora, desde la perspectiva del yuan, la tendencia de las tasas cortas chinas continúan al alza. En los últimos 30 días sobrepasan de un 2,5, de un 2,2 a un 2,5%, y lo que esto significa o que sigue apoyando la fortaleza de la moneda china y no representa finalmente un factor de debilidad del precio para los metales, mientras el Banco Central de China no intervenga de forma drástica y de forma agresiva en sus distintas cotizaciones. Por lo tanto, obviamente hay que tener mucha atención y mucho cuidado con lo que esté pasando en China o las intervenciones que pueda venir a aplicar el Banco Central de China durante los próximos meses. Y obviamente esta situación puede también generar un revuelo. Previa a elecciones se puede considerar como un ataque, Trump lo podría llegar a utilizar como un mecanismo de defensa, como una bandera política para que Estados Unidos o los estadounidenses sigan confiando, por supuesto, en su mandato, en cómo lleva las políticas económicas de Estados Unidos frente, obviamente, a las amenazas de China, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una situación importante a no dejar de tener, obviamente, en consideración en el día a día, y es algo que viene siendo, por supuesto, y esto viene siendo, por supuesto, algo relevante a la hora, obviamente, de estar mirando el mercado día a día para estar, obviamente, atentos a los movimientos que este viene presentando. Ahora, nos vamos a enfocar el día de hoy, primero que todo, en el euro dólar. Como ya lo decíamos, tenemos un canal alcista o una cuña que podría también considerarse alcista. Pero lo más importante es la presión que se sigue imponiendo durante estas últimas jornadas. Fíjense cómo la caída logra romper zonas de soporte, lo voy a marcar a continuación, logra romper zonas que podrían haber sido soportes, que era la zona de los 1,19, cae por debajo de los 1,19 en este proceso bajista, y alcanza la zona de mínimos crecientes que esta tendencia o este canal alcista dibuja, y al minuto está respetando esta tendencia. Ahora, el impulso aparentemente no es mayor,
sino que las cifras macroeconómicas en Estados Unidos parecen darle cabida a que el dólar continúe recuperando terreno, continúe obviamente moviéndose de forma positiva. Por lo tanto, en el corto plazo podríamos ver movimientos por debajo de los 1.1850, pero con intenciones constantes de venir a vulnerar, por supuesto, esta situación, este nivel de los 1.18. ¿Cuándo creo o cómo creo que debería ocurrir esto? Debería simplemente ocurrir el día de mañana con las cifras macroeconómicas de desempleo, la tasa de desempleo y, por supuesto, las nóminas no agrícolas, el famoso NFP, que por fin, luego de casi 2 años prácticamente, vienen a presentar un grado de volatilidad importante. Debemos recordar que tras la crisis del 2008, generalmente o en esta situación o en este proceso de normalización económica que intentó y logró finalmente, entre comillas, la Reserva Federal, mes a mes, los primeros viernes de cada mes, las cifras de NFP y tasa de desempleo eran absolutamente relevantes para el mercado y los instrumentos y las monedas particularmente relacionadas al dólar tendían a moverse 100 pips cada vez que este dato se presentaba, ya fuera positivo o fuese negativo. Durante los últimos 2 años, cada vez que se venía presentando este dato, el mercado prácticamente ni se inmutaba, no reaccionaba, estaba incluso prácticamente en el movimiento diario, no más allá de 50 pips en algunos casos, y por lo tanto entonces era bastante difícil de poder entender qué es lo que estaba realmente ocurriendo en el mercado, qué podía estar pasando en cuanto a las cifras macroeconómicas. Es por eso que a raíz del coronavirus, las cifras, o bien esta cifra de tasa de desempleo y NFP, comienza y vuelve a ser relevante para la lectura mensual de cómo la economía americana se presenta y cómo nosotros podemos ir anticipándola en ese sentido. Por lo tanto, es interesante y se vuelve entonces relevante el día de mañana estar muy atentos a la cifra de desempleo. Y al mirar en corto plazo el par, lo que nosotros podemos encontrar entonces es probablemente 2 cosas. En el corto plazo o en el día de hoy, tenemos acá una situación alcista que si llega a ser vulnerada, no digo que podamos ver si es que esa tendencia, vamos acá a corregirlo bien, si esta tendencia, lo voy a marcar bien, si esta situación llega a ser vulnerada, y venimos a tocar aquí nuevamente, rebotes probablemente, y vulneramos, no quiere decir que tengamos que ver nuevamente caídas de forma directa por debajo de 1.18. Todo lo contrario. Tiene que ver, o podría decir, que el mercado no tiene la fuerza suficiente para construir una tendencia de recuperación aguda, o sea, que podamos ver un par cotizando en los 1.19, sino que se mantenga mucho más expectante a lo que pueda ocurrir dentro de las próximas horas y siga cotizando entre 1.1860, 1.1850 como zona de resistencia y 1.18 como zona de soporte. Por lo tanto, habría que estar muy atento a cómo se sigue desarrollando el mercado. Difícilmente también creo que no debiésemos esperar valores por sobre los 1.1860. Me parece que es algo distinto, relativamente fuera de lo que debiésemos nosotros estar esperando para una jornada como hoy, o que el mercado finalmente comience a descontar un escenario positivo o negativo para el día de mañana. Incluso todo lo contrario, si tuviese que descontar algún escenario, debiese descontar un escenario más positivo para el dólar, sobre todo por el incremento, o sea, por la disminución en las nuevas solicitudes por desempleo, de subsidio por desempleo que se vienen presentando semanalmente. Y como ustedes pueden darse cuenta, al revisar el detalle de lo que ha venido siendo durante las últimas semanas, fíjense, durante el mes de agosto venía disminuyendo desde julio, que fue el último reporte, por sobre 1.400.000, luego hizo la primera semana de agosto 1.100.000, 900, 1.100.000, 1.000.000, y esta semana, que ya es la semana de septiembre, que no debería contabilizarse del todo, van a estar en torno a por debajo del 1.000.000. Al mirar obviamente más datos, fíjense cómo venían comportándose previamente durante el mes de julio. Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos con esta cifra. Probablemente veamos mejoras, pero no debiese ser una gran mejora. Podríamos a lo mejor sorprendernos ante el dato, pero yo prefiero ser un poco cauteloso. Simplemente jugar un escenario positivo para el dólar, posiblemente, pero tampoco ser tan entusiasta en esta recuperación que sí pueda continuar durante los próximos días. Si nos vamos a revisar cuáles son las expectativas para el día de mañana, vamos a mirar.
Las expectativas para el día de mañana, tenemos primero un dato por ingresos medios por hora, un 4,5%. Este dato es relevante porque al tener un menos ingresos finalmente por hora, significa también que la gente o las personas del Main Street tienen menos capacidad de adquisición en el mercado y eso por supuesto también condiciona a que no existan una mayor inflación y mantenga obviamente un rango inflacionario bastante deteriorado a lo largo del tiempo. Las nóminas no agrícolas se esperan que caigan hasta 1.400.000 con respecto al 1.700.000 en su reporte previo, y las nóminas privadas no agrícolas 1.200.000, o sea, una caída considerable en esta situación. Pero lo más importante, fíjense ustedes, es como la tasa de desempleo debiese caer hasta un 9,8%. Es muy probable que se llegue a cumplir esta situación. Y si es que la cifra, ya el primer signo, si es que llega a caer por debajo del 10%, a pesar de que hay excepciones, o sea, si marca un 9,9, creo que la primera reacción podría ser negativa, pero en el conforme o bien el segundo impacto o de cómo el mercado vaya digiriendo la noticia, puede que sea positivo para este y por lo tanto el dólar continúe recuperando terreno. Repito, que creo que cualquier indicativo o cualquier señal o que finalmente la tasa de desempleo en Estados Unidos esté marcando por debajo del 10% va a significar durante la jornada una cifra positiva o un desplazamiento positivo nuevamente para el dólar americano. Por lo tanto, me mantendría muy atento a cómo el mercado reacciona primero ante el dato, si es que está ligeramente, si está por debajo del 10% primero, y luego de eso si es que logra cumplir las expectativas o incluso hasta superarlas. Y eso obviamente sería un embate mucho mayor o bien un soporte mucho mayor para el dólar durante la sesión y para cerrar obviamente una semana más positiva de lo que ya viene siendo durante las últimas semanas. Por lo tanto, nos mantenemos entonces al euro dólar, posible rango lateral de cara al dato entre 1.1860 y los 1.18, o sea, un rango bastante amplio, no lo descartaría que pudiese llegar a ser de esa forma. Otro par que viene siendo interesante durante las últimas semanas es el canadiense, que viene durante los últimos días, la verdad que lateralizando o mostrando una zona de soporte en torno al 1.30, que es un nivel de soporte, y lo comentábamos el día lunes, un nivel de soporte importante, relevante durante los últimos años, durante el último año prácticamente, desde el año 2019, que la zona de los 1.30 es un nivel que viene siendo respetado por el mercado. Por lo tanto, al mismo tiempo, cuando nosotros miramos el dólar a nivel internacional, que respeta la zona de los 92, los 93 puntos, y eso lo podemos mirar en un mayor largo plazo, en un gráfico semanal, viene siendo por supuesto una zona interesante para seguir considerando que el mercado no debiese perder este nivel. En el caso, obviamente, perfecto, disculpen, hemos vuelto, estamos todos ok, tuvimos un pequeño percance con la conexión, me gustaría que me confirmaran si estamos al aire en este minuto para continuar entonces revisando los instrumentos que dejamos pendientes. Lo espero entonces para que me confirmen si está todo ok y continuamos. Perfecto, tenemos entonces
tenemos ya en imagen, y lo que veníamos comentando. Entonces, la zona de soporte que desde el año 2019, y la verdad que así significaba una zona de pivote desde el año 2016 a la fecha, vuelve a ser relevante entonces en este minuto, se vuelve crucial cuando tenemos un rechazo de la zona de los 42, 43 dólares en el petróleo WTI, y cuando al mismo tiempo el dólar a nivel internacional viene recuperando o podría comenzar a recuperar terreno desde la zona de los 92, los 93 puntos. Por lo tanto, se vuelve una oportunidad bien interesante para el dólar americano frente al dólar canadiense, al igual que, por ejemplo, lo que veíamos para el euro frente al dólar en la zona de los 1,18, 1,19 como zona de resistencia. Ahora, al mirar qué es lo que ocurre en el gráfico diario, tenemos el día de hoy una intención de superar los máximos alcanzados en la jornada del día de ayer, pero el precio se encuentra con una secuencia bajista que viene buscando durante las últimas semanas. Finalmente, desde el 20 de julio a la fecha, prácticamente durante un mes y medio, viene presentando una secuencia en máximos decrecientes. Por lo tanto, va a ser muy, muy importante si es que se llega a vulnerar esta secuencia. Por lo que no creo que llegue a ocurrir el día de hoy y el mercado esté esperando un dato macroeconómico para reaccionar. Muchas veces, o nuestra tarea en muchas ocasiones, cuando identificamos tendencias como esta o situaciones del mercado como se viene comportando, nuestra tarea es identificar cuáles son las posibilidades o las probabilidades de que el mercado anticipe algunos hechos, o si viene en un proceso de anticipación, o el mercado va a esperar o podría esperar entonces un dato macroeconómico o algún estímulo externo, no me refiero con esto a un estímulo monetario, sino que me refiero como un estímulo directamente como podría ser un dato macroeconómico para reaccionar finalmente y mostrar entonces el movimiento necesario o el movimiento que en definitiva quiere dejar sobre la mesa. Por lo tanto, al mirar esta situación, nos parece que lo más importante, lo más relevante en el corto y mediano plazo va a ser esperar entonces el dato del día de mañana para que finalmente el dólar americano frente al dólar canadiense llegue a reaccionar en torno a estos niveles y veamos si es que viene a presentar en definitiva un movimiento alcista a partir de los niveles actuales y logra vulnerar en definitiva la línea de tendencia, y esa dirección podría venir a buscar entonces la media móvil exponencial de 50 periodos que viene acompañando o que viene aquí siguiendo el movimiento del precio, y debiesen ser entonces nuestro objetivo alcista en primera instancia. Luego de eso podrían ser estos mínimos que el mercado logra acá, la zona obviamente de soporte y medianamente resistencia que logra en torno a este nivel. Por lo tanto, se logra una confluencia muy importante en torno a esta zona para venir a considerar un objetivo en el corto y mediano plazo para la cotización del dólar americano frente al dólar canadiense. Considerando entonces esto lo antes dicho, al mirar en el corto plazo, lo que tenemos que entonces ver son los patrones que el mercado viene cumpliendo y cómo nosotros podríamos interpretar esos patrones. Fíjense que al día de hoy, o durante la jornada, el mercado está rechazando la zona de la media móvil exponencial de 50 periodos en este gráfico de 4 horas. Por lo tanto, este rechazo nos indica que el mercado tiene cautela. Tras la seguidilla del descenso que este viene presentando, podríamos tener dos escenarios el día de hoy. Si es que el mercado el día de mañana se comporta en contra del dólar, podríamos ver un nuevo descenso hacia esta zona y ahí se va a volver interesante qué tan negativo puede ser el dato. Si es que llega a este nivel y es respetado, o sea, si finalmente llega a esta zona y la considera como soporte, creo que es donde cada vez más tenemos que comenzar a buscar más posiciones a favor del dólar americano, pero también podríamos ver el día de mañana una ruptura por sobre esta línea, la media móvil de 50 periodos. Pero también lo interesante sería ver cómo cierran esta vela de 4 horas, que ya le restan 2 horas 18 minutos para cerrar, e interpretar entonces qué es lo que realmente el mercado está esperando o quiere ver durante las próximas jornadas o durante las próximas horas. Por eso también se vuelve interesante mirar qué es lo que está ocurriendo en el gráfico de una hora. Fíjense que la intención alcista es bien importante luego de haber retrocedido hacia este nivel, hacia la zona de los 1.30-40, viene a buscar nuevamente un impulso alcista, y este impulso alcista retrocede, pero al retroceder encuentra aparentemente esta zona como zona de soporte, y eso lo podríamos incluso mirar en un gráfico de 15 minutos, cómo las velas se están comportando en esta zona. Por lo tanto, este nivel o esta zona, este rango, lo voy a dibujar mejor, ese nivel se vuelve mucho más importante en el corto plazo para estar analizando entonces un posible nivel de soporte
para estar mirando entonces cómo podría continuar el precio durante las próximas horas. Por lo tanto, me parecería incluso que el gráfico o que la vela de 4 horas tiene una alta probabilidad de venir a vulnerar esa media móvil exponencial de 50 periodos y continuar un movimiento positivo o alcista por sobre los 1.31 durante esta jornada. Veamos, antes de cambiarnos de gráfico o de irnos a otros instrumentos, veamos cómo se está comportando en 15 minutos para estar entonces entendiendo cuál es la relación del mercado. Fíjense cómo en el corto plazo la media móvil reacciona como nivel de soporte, se confluye finalmente con los máximos anteriores, los máximos recientes para el precio. Por lo tanto, este impulso que está logrando en esta vela de 15 minutos podría darle suficiente razón o motivo para seguir buscando a lo mejor un movimiento positivo. No lo sabemos. Creo yo que tiene la fuerza, pero todavía tiene dudas como para ver si es que continúa avanzando, sobre todo por las referencias macroeconómicas que se aproximan el día de mañana. Muy probablemente mantenga un rango lateral entre esta zona de mínimo y esta zona de máximo. Muy probablemente. Pero creo que lo más lógico es considerar esta zona de máximos como la zona importante de resistencia en el corto plazo y venir a buscar posiblemente un descenso incluso un poco mayor hacia este nivel si es que desciende el precio. Si es que se viene a presentar un descenso, me parece que este debiese ser la zona importante a considerar como referencia para ver si es que el mercado se decide a continuar subiendo durante las próximas jornadas o si considera obviamente volver hacia este nivel de los 1.30-40 como ya lo comentábamos previamente. Por lo tanto, vamos a estar atentos entonces a la zona de los 1.3110 que va a ser la zona de resistencia durante esta jornada, o luego, por supuesto, la zona de los 1.3075 para ver si es que el mercado responde como un soporte a este nivel, o vemos entonces una ruptura a la baja de este signo que viene mostrando el mercado. Ahora, lo importante es venir a mirar dónde está, cuál es el valor de la vela en 4 horas. Y es muy importante cuando nosotros vemos una media móvil, mirar el valor en el cual está la media móvil. Y está en 1.3105, por lo tanto, entre 1.3105 y 1.3110 va a ser importante entonces para nosotros el considerar una evolución positiva en el precio durante las próximas jornadas si es que se llega esto a concretar definitivamente. Vamos a mirar el petróleo, que está por debajo de los 41 dólares el barril. Un petróleo que continúa descendiendo durante estas jornadas y experimenta entonces nuevos descensos en el corto plazo. Y finalmente se viene a cumplir un poco nuestra expectativa de que llegase a abandonar la zona lateral o un rango de soporte importante que era en torno a los 41.60 y continúa entonces experimentando en el corto y mediano plazo un proceso bajista que viene a rechazar entonces las zonas de máximo. En el minuto está aparentemente respetando la media móvil de 50 periodos, que es lo más clásico. Es muy lógico que el mercado quiera respetar la media móvil porque es primera vez que la toca desde haberla rebasado el 14 de mayo. Por lo tanto, si es que la llega a vulnerar el día de hoy, como la vulneró rápidamente en un proceso de casi 10 días, la vulneró, logró superar la media móvil, sería importante que si la llega a vulnerar el día de hoy, el proceso bajista puede ser incluso más rápido del que nosotros podríamos estar considerando y venir a buscar entonces un movimiento en deterioro o en retroceso del petróleo durante las próximas jornadas. Ahora, aquí es donde se presentan algunas dudas en el aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que una tasa de desempleo menor significaría entonces un mayor dinamismo futuro para la economía americana. Y por ende también significaría entonces un mayor consumo de materias primas, tendenciosamente, como hablando en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, ese mayor consumo y ante menor cantidad de inventarios de petróleo como los que se vienen presentando durante estas últimas jornadas, que se presentaron el día de ayer, significarían entonces un apetito por venir a buscar entonces un mayor valor del petróleo. Y ahí es donde entonces me queda la duda de que si finalmente el petróleo en este minuto está reaccionando por situaciones de inventarios o de situación macroeconómica mundial de menor demanda a futuro, como la OPEP lo venía planteando durante el mes de julio y agosto, o está reaccionando el día de hoy por un fortalecimiento del dólar, que también puede estar ocurriendo eso. Y por supuesto, obviamente, por los vaivenes que el yuan a nivel internacional presenta, que sabemos que China es uno de los principales consumidores de petróleo a nivel mundial, por lo tanto, al tener vaivenes en su moneda y en sus tasas, significan también cambios significativos para los commodities, como lo comentábamos de forma previa. Entonces, se vuelve un poco nebuloso el entender qué es lo que está ocurriendo. Yo iría con mucha cautela, sigo obviamente mirando este escenario bajista,
pero también sigo mirando con mucho recelo qué es lo que está ocurriendo en cuanto a el desempeño económico mundial y cómo este podría venir a afectar al mercado. Aquí es donde obviamente se comienza a descorrelacionar algunas cosas. El descenso primero que todo del petróleo, desde la zona que no lograba superar durante esta zona, mientras mientras las bolsas en la bolsa en Estados Unidos marcaban nuevos máximos históricos, obviamente anticipando un escenario económico mucho mejor. Eso al día de hoy queda prácticamente descartado y eso obviamente vemos obviamente un deterioro en el petróleo mismo. Entonces, ahí es donde están mis dudas de cómo jugar posiciones en el petróleo. Repito, hay que ser muy cauteloso en esta situación. Me mantengo yo con posiciones en corto. Por el minuto del precio, el valor del petróleo está por debajo de la media móvil exponencial y por debajo de la media móvil de 200 periodos en este gráfico semanal, o sea, en este gráfico diario, o sea, por debajo de los 41.24, que es la media móvil de 200, y por debajo de los 40.78, que es la de 50. Y nos debiésemos mantener entonces con una perspectiva negativa mirando estas dos referencias. Y en el gráfico semanal, lo interesante es este rechazo, cómo se genera en esa zona. Luego de semanas de mucha ambigüedad, de que no hay intenciones grandes por avanzar, rechaza la media móvil de 50 periodos, que es una resistencia ya clara para el mercado durante las últimas 3-4 semanas, desde principio de agosto finalmente. Tenemos entonces un rechazo que podría venir entonces a buscar un retroceso muy importante. Y este rechazo es muy importante también porque al mirarlo está en torno, fíjense, tenemos un impulso bajista y la recuperación que el mercado viene a presentar es hacia el 61,8 de Fibonacci, y es un nivel, por supuesto, relevante y clásico para el mercado, para mirar entonces que esta situación o este impulso bajista debiese seguir continuando en el mediano y largo plazo. Al menos creo yo que debiésemos venir a buscar niveles como, por supuesto, los 35, 34.80, 34.50, los 27 o 28 dólares el barril, o finalmente el nivel de los 20,50 dólares aproximadamente, que son niveles que yo estaría considerando en los retrocesos que el petróleo pueda venir a presentar. Pero ahí es donde yo repito, me parece que hay que tener mucha cautela con lo que está realmente ocurriendo, porque el mercado el día de hoy parece reaccionar en línea con la bolsa internacional, que viene reduciendo un 2% el S&P hasta los 3.500 puntos, o sea, alejándose de su máximo histórico. Y entendiendo esta situación, se correlaciona entonces la reacción de la bolsa con el comportamiento del petróleo, o el petróleo se correlaciona con el movimiento de la bolsa. Y es donde las preocupaciones, por supuesto, vuelven a ahondar en la economía mundial y, por supuesto, en la reacción de los instrumentos. Al irnos a mirar el S&P, lo más interesante es el tipo de vela que podría estar dejando, y aquí vamos a limpiar un poco el gráfico para que lo puedan ver a nivel mensual, semanal. Es una vela de cambio el día de hoy en una zona muy importante, por lo tanto esto anticipa un efecto o un movimiento que siempre se venía especulando, que una vez que fuese alcanzada esta zona, que el mercado llegase a alcanzar este nivel, el valor del S&P debiese venir a presentar en el largo plazo un movimiento hacia este nivel. Continuar entonces con este proceso de máximo, de mínimos decrecientes en el instrumento, y venir a buscar entonces un deterioro muy importante en el largo plazo. Creo yo que estamos muy alejados de ver un deterioro como esto, o sea, no lo descartaría, pero con la cantidad de inyección macroeconómica debiese ocurrir algo desastrosamente importante como para ver entonces un deterioro hacia la zona de los 2.000 puntos, o sea, una caída de 1.500 puntos en el largo plazo, que debería ser debería haber un gatillante muy importante como para que llegase a ocurrir una situación como esta, y ver entonces una caída hacia este nivel, como se debiese graficar finalmente un movimiento técnico para la renta variable en este caso, o para este gráfico en particular. Técnicamente, ese debiese ser el movimiento que el instrumento debiese presentar. Aquí es donde yo comienzo a ser un poco más cauteloso con esto, y es donde a lo mejor consideraría que este movimiento, esta secuencia de máximos, debiese venir a acompañar entonces también una secuencia de máximos por acá, por lo que obviamente el descenso no debiese ser por debajo de la zona de los 2.400, 2.500 puntos, como se viene a presentar, por supuesto, esta zona de soportes que se dibuja a lo largo de los últimos meses, en definitiva. Sería entonces un rango probablemente como ese, que debiésemos estar considerando, o todo finalmente este rango, como un rango de soporte para estar mirando entonces en la cotización de
del S&P en el largo plazo, como ustedes ya bien saben. Y eso obviamente ya es algo que debemos estar atentos a ver cómo se sigue evolucionando. Ahora, en el corto plazo, ¿qué es lo que está ocurriendo durante la jornada? Un día totalmente negativo, envolviendo todo el avance del día de ayer, cerrando por debajo de la secuencia de máximos crecientes. Y lo importante es ver cómo se están comportando los derivados del precio, y con los derivados del precio me refiero al RSI. Un RSI que en un gráfico diario está absolutamente sobrecomprado, un RSI que si nosotros extendemos líneas de tendencia, volvemos aquí a intentar dibujar líneas de tendencia en este mismo, vamos acá a dibujarlo. Un segundo. Vamos acá a dibujarlo y me parece que esa debería ser la secuencia a considerar en el RSI. Si el RSI llega a romper esta situación, este componente, me parece que el proceso bajista o la fuerza relativa se debiese perder, y el objetivo más claro es venir a buscar un apoyo si es que se llega a ver una ruptura de esto, en la media móvil de 50 periodos exponencial que el mercado viene presentando, y eso sería un deterioro hacia la zona de los 3.300 puntos, o inclusive venir a buscar la zona de los 3.200, que es uno de mis objetivos más importantes si es que se llegan a dar nuevos descensos claves o deterioros agresivos en la renta variable de Estados Unidos. Ese es entonces la zona que yo voy a estar considerando como un objetivo, ya sea de caída o un nivel como para estar considerando posibles escenarios de compra para el S&P finalmente. Ahora, en el gráfico de 4 horas, de que vamos a limpiar entonces el RSI, lo que tenemos, la verdad, que eso no es un patrón de zonas de sobrecompra, no hay grandes divergencias. Divergen, obviamente, porque son máximos en el RSI de igual valor, mientras que el precio ha marcado nuevos máximos sin mostrar entonces un deterioro importante, solamente el deterioro del día de hoy. Pero que todavía no alcanza la zona de sobreventa en el RSI, y eso obviamente nos indica que puede el mercado seguir cayendo, o que en definitiva la fuerza de compra no se ha agotado. Eso obviamente es importante. Entonces, creo que va a ser relevante cómo el mercado se comporta en torno a la media móvil en el gráfico 4 horas, que en el corto plazo ha vulnerado tendencias de corto plazo. O sea, toda esta situación se vulnera y debiésemos ver intenciones de recuperar la zona, al menos en un 50, o por 61, un 50%, y a ver si es que luego de eso continuamos descendiendo hacia la línea de tendencia, que sería lo más importante, y luego de eso ver cómo el mercado se sigue desarrollando durante las próximas horas horas de transacción finalmente. Al minuto, yo no veo ninguna oportunidad clara, simplemente esperar un poco el desarrollo, el desempeño que esto viene presentando. El día lunes, en el corto plazo, lo que nosotros señalábamos era que esperábamos un movimiento positivo luego de haber alcanzado esta zona de soporte de los 3.485, 3.485. Me acuerdo perfectamente, lo mencioné en este nivel cuando la vela estaba cerrando esa tarde. Dije que lo más probable era que el mercado viniese a buscar esta zona de máximo como un objetivo a corto plazo, o que continuara buscando nuevos máximos históricos y muy cercano entonces a los 3.600, y algo que finalmente se llega a dar. Yo lo personal no lo aproveché, no consideré que valía la pena meterse en este proceso alcista, que rápidamente, como ustedes pueden darse cuenta, se da vuelta y volvemos a los niveles prácticamente originales. Habríamos ganado obviamente muy buena, alguna cantidad de puntos ahí, pero preferí mantenerme al margen, ya que mantengo posiciones en corto en el euro dólar, en el petróleo, posiciones largas en el dólar frente al peso chileno, y posiciones también largas en el en el dólar americano frente al dólar canadiense. Por lo tanto, al día de hoy, en este minuto, creo que no hay ninguna oportunidad clara para el S&P, pero sí me mantendría atento a lo que ya indicaba, al patrón en gráficos diarios, y a posibles, obviamente, movimientos alcistas, sobre todo, obviamente, intentando calcular si es que el cierre del día de hoy es negativo, intentando buscar, por supuesto, retrocesos Fibonacci que se puedan dar siempre y cuando las velas comiencen a mostrar entonces una intención de recuperación. Hasta el minuto, por supuesto, el Fibonacci es solamente especulación, pero sí estaría muy atento a los rebotes que el mercado nos pueda dar de cara obviamente a las cifras del día de mañana, y cómo el mercado viene a interpretar estas cifras, cómo las viene a digerir finalmente, y eso obviamente, y eso va a ser relevante en cómo nosotros estemos obviamente armando nuestro portfolio durante las próximas jornadas.
Pues bien, la verdad que ya va cerrando nuestro seminario de los días jueves, el Live from Trading Desk. Se los agradezco a todos nuevamente por estar participando. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, alguna idea de cara al día lunes para que estemos implementando en nuestro seminario. Ustedes bien saben, me vine al sur de Chile para poder tomarme algunos días de descanso, pero seguimos obviamente manejando nuestro portfolio a la distancia y obviamente intentando ayudarlos a todos ustedes en su operativa diaria, semanal, por supuesto de corto, mediano y largo plazo. Por minuto entonces, repito, nos mantenemos con la intención o bien con esta perspectiva favorable para el dólar durante el mes de septiembre, con constantes intenciones de recuperación para el dólar a nivel internacional, y con claras retrocesos que el mercado pueda venir a presentar en la renta variable, siempre y cuando obviamente cómo se vayan presentando las cifras y cómo el mercado también vaya digiriendo estos datos macroeconómicos. Nos mantenemos entonces con posiciones en corto en euro dólar, nos mantenemos en posiciones largas con el dólar frente al peso chileno, desde la zona de los 7.70 me parece que es un nivel importante para venir a buscar posiciones de compra. Al minuto con posiciones cortas en petróleo y con intenciones de venir a buscar posiciones en el S&P para posiblemente anticipar un escenario bajista de corto y mediano plazo que pueda venir a buscar los niveles de los 3.200 puntos como un nivel referencial y un nivel clave para el mercado de cara a las elecciones el próximo 3 de noviembre. Yo no descartaría en lo absoluto que el mercado pueda caer de forma significativa, ya sea previa a elecciones o post elecciones, dependiendo del candidato que llegue a ganar. Me parece que la reacción más negativa que podría tener en el corto plazo podría ser con el candidato Joe Biden, que también podría a lo mejor experimentarlo con Donald Trump, pero en mayor medida podría ser con Joe Biden. Ahora, esto no quiere decir que el mercado siga siendo alcista en el largo plazo, en lo absoluto. El mercado debería seguir siendo alcista, no es un cambio de tendencia en lo absoluto, pero sí el primer sentimiento del mercado de cara a una victoria de Joe Biden debiese ser negativa, y eso es algo obviamente que hay que tener en consideración de cara obviamente al próximo 3 de noviembre y ya nos vamos acercando a esa fecha. Nuevamente entonces se los agradezco por participar el día de hoy. Recuerden que este mes de septiembre tenemos seminarios, y aquí voy a estar publicando diariamente en Twitter el seminario que se viene el 15 de septiembre, un curso de análisis técnico y fundamental con 4 sesiones exclusivas de teoría y práctica en las que podrás comprender la esencia de distintos tipos de análisis con el fin de tomar mejores decisiones de inversión. Se pueden inscribir en códigoforex.com y ir buscando entonces las materias que pueden ir aprendiendo de cara obviamente a este mes de septiembre y las sesiones exclusivas de teoría y práctica en análisis técnico junto a quien les habla, Renato Campos. Desde ya entonces les agradezco a todos ustedes por participar nuevamente este día jueves en el Live from Trading Desk. Nos encontramos el día lunes a las 7 de la tarde en el Market Watch para estar viendo entonces las referencias macroeconómicas importantes, el sentimiento del mercado y por supuesto ir viendo nuevas oportunidades para armar nuestro portfolio, como ustedes ya bien saben. Se los agradezco mucho, que tengan una muy buena jornada, cautela entonces con sus posiciones, con los movimientos negativos que está presentando el S&P, y por supuesto entonces nos vemos dentro de los próximos días. Que tengan una muy buena jornada de día jueves.